Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios y extraer las verdades eternas que hay aquí para nosotros, porque esto lo dejó Dios para nosotros. Este es el manual de vida para cada uno, para cada persona, porque por lo general hay una Biblia para una familia y eso donde la tienen. Y si la tienen muchas veces es porque necesitan para hacer deberes de religión o cosas así. Pero yo pienso que cada persona debería tener su propia Biblia y escudriñarla. Este es el manual de vida, estas son las instrucciones, cómo debemos funcionar, para que las cosas marchen. Ya les he dicho que el mundo anda como anda porque la palabra de Dios se la echaron a sus espaldas. No le prestan atención a lo que ella dice y andan a la deriva. El que nos hizo, nos dio aquí las instrucciones, cómo funcionaremos y funcionaremos bien. Pero si la dejamos, toda la gente dice, bueno, yo creo, yo pienso, tal vez, pero no. En cuestiones espirituales y especialmente en una eternidad que está en juego, debemos decir, yo sé, no que yo creo, que tal vez, que no. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Proverbios 14:12 por ahí habla esto. ¿Le parece? No, aquí no podemos imaginarnos ni inventarnos nada. Tenemos que estar muy seguros. Este es el camino sin retorno, donde no podemos imaginar nada ni averiguar por otros medios que no sean las Sagradas Escrituras. Esto es serio y yo trato pues de que ustedes sean conscientes de que nos estamos jugando una eternidad aquí. Y la gente no sabe, no entiende. Yo hablo mucho con la gente, pero siempre les digo, si hoy no tienen tiempo para estudiar la Biblia, porque ese es el tema siempre, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Yo me levanto y le doy gracias a Dios, entonces, suficiente. No es así. Aquí nos estamos jugando una eternidad y tenemos que asegurarnos bien. Bien, hemos venido hablando en cuanto a la encarnación de Cristo. Esto de la Navidad nos trae mucha enseñanza. Lo que pasa es que nosotros, como no escudriñamos la Biblia, pensamos que todo es pólvora, todo es pavo, todo son luces, todo es fiesta. No, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Esto fue un tiempo difícil para María, para José, Dios mismo, cuando envía a su Hijo y sacrifica a su Hijo. Muchas cosas han estado en juego por nosotros. Entonces, la Navidad o la encarnación de Cristo, haciéndose uno de nosotros, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Y Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no es cualquier cosa. Así que estamos hablando de cosas muy importantes que nos enseña la Navidad. Y lo primero que vimos es que si Cristo vino y no encontró uno como Él, es porque todo el mundo es pecador. Esa es la primera enseñanza. Todos pecamos, aunque muchos digan, yo no peco, yo no le hago mal a nadie. Yo no miento, yo soy un buen esposo, buen padre, lo que sea. Yo no tomo, yo no fumo. Y piensa que con eso ya están justificados delante de Dios. Mientras no reconozcamos que somos pecadores perdidos y que necesitamos ser hallados o encontrados por Jesucristo, aquí estamos perdiendo el tiempo.
Entonces todos pecadores, si hubiera uno como Jesucristo, Él le hubiera encargado la obra de redención como se la encargó a Noé en ese tiempo. Pero en este tiempo no halló un justo, no halló un perfecto como Noé. Estamos peor y a pesar de que tenemos más conocimiento. Pero bien, después vemos la vida de Jesucristo, una vida impecable. Pasó invicto, sin practicar el pecado, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso hace imposible la salvación para el hombre, porque el hombre no es así. Entonces una enseñanza tremenda la vida. La muerte, la vimos de Jesús, que si Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, es porque no hay una posibilidad de salvación aparte de Él. Si hubiera solo una, Él no hubiera muerto, no estaríamos próximos a celebrar Navidad, ni celebraríamos la llamada Semana Santa. Pero murió, porque no hay posibilidades de salvación para nadie, sino Él. Él mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Y aunque mucha gente está abriendo su propio camino, a Cristo le costó la vida abrirnos el camino, romper el velo y dejar el paso libre hacia el lugar santísimo. Eso le costó la vida. Pero muchos están con hacha y machete abriendo su propio camino, que les parece que sí van a llegar allá. Pero Él dijo, yo soy el camino. Y si Él es el camino, hay que caminar por ahí. Yo soy la verdad. Y si Él es la verdad, hay que creerle. Porque no es que dice la verdad. Yo soy la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios está muerto, como dice en 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, está vivo, pero el que no tiene al Hijo de Dios está muerto. No tiene la vida. Tremendo. Y nadie, y cuando dice nadie es nadie, va a ir al Padre si no es por mí. Entonces pensemos bien en esto. ¿Cómo nos podremos justificar delante de Dios? Y la resurrección, que nos enseña que no hay posibilidades de justificación si no es por la resurrección de Cristo. Pero muchos están tratando de justificarse delante de Dios por diversos medios. Buenas obras, religión, tradición y cosas que se ha inventado el hombre para llegar allá. El hombre dice, por cualquier camino llegamos a Dios. Es como que Él está allá en la cúspide de una montaña y por donde subamos vamos a llegar. No, hay un solo camino, dijo Cristo. Pero oremos y empezamos. Padre bendito, en el nombre de Cristo, el Señor, le damos las gracias por una nueva oportunidad que tenemos de escudriñar las Escrituras, porque esto no es opción. Usted dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si queremos conocer a Cristo, tenemos que leer este libro, estudiarlo, porque el tema central es Cristo, aquel que murió y resucitó para nosotros para podernos justificar. Es importantísimo que nosotros lo conozcamos a Él y seamos agradecidos. Agradecidos de todo lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo en este día, Él sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hace 8 días estuvimos viendo la imposibilidad de podernos salvar, justificar delante de Dios. Esto es presentarnos inocentes delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, santos completamente. ¿Cómo hacemos? Leíamos allá en el libro de Job y decía ahí,
¿cómo se justificará el nacido de mujer siendo un gusano? Y siendo un pecador, ¿cómo se presentará impecable, inocente delante de Dios? Y si hubiese un medio de podernos justificar también nosotros sin la resurrección de Jesucristo, Cristo no hubiera muerto ni hubiera resucitado, porque yo pienso que el propósito principal era la resurrección para poder justificar a un pecador por medio de la fe en Cristo. Esto no es cualquier cosa, así que la encarnación de Cristo nos da mucha enseñanza. Entonces, no hay posibilidades de justificarnos si no es por medio de la fe en Jesucristo. Pecadores. Estoy acá en Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice la palabra: aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Por más que amontonemos jabón, nos lavemos con ácido, hagamos buenas obras y todo lo demás, la mancha de tu pecado siempre permanecerá delante de mí, dice el Señor. Eso siempre está ahí. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. Todos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos podremos justificar delante de un Dios santo, santo, santo y decir: yo nunca he pecado? Soy inocente completamente. Esto es ser justificado, limpio de toda maldad. No podemos. Y Dios tuvo que hacer todo lo posible para podernos justificar o presentarnos inocentes delante de Él, pero por medio de la fe en Cristo. Todo pasa a través de Cristo. No es que nosotros ya estamos justificados y por la muerte de Cristo. Cada uno tendrá que ir y reconocer que es un pecador, que necesita ser justificado por medio de la fe. El Señor siempre agotando recursos. Llegamos acá a Mateo capítulo 5, porque de esto hemos hablado bastante y es un tema importantísimo y que a mí me gusta mucho. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y no hubo nadie que pueda cumplir la ley. Porque todos somos pecadores. Por acá en Primera de Juan, veamos si encontramos por acá. En Primera de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios, en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley y todos somos pecadores y no podemos dejar de pecar. Y aunque hagamos buenas obras, buenas cosas y nos lavemos con lo que usted quiera, la mancha de nuestro pecado siempre permanece delante del Señor. Pero aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿cómo la íbamos a cumplir? Si la mancha de nuestro pecado está ahí, lo único que quita esa mancha no es la lejía, no es el jabón, como dice Jeremías 2:22. Dice la palabra aquí en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la única
el único medio de poder limpiar nuestros pecados cuando creemos en Jesucristo. Entonces, todos cometemos pecados y el pecado es infracción de la ley. El versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados para que nosotros podamos ser justificados. Quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es que si fuera pecador tampoco, ya había infringido la ley, y no hay pecado en Él. Él era el único que podía hacer esto, quitar el pecado del medio para que pudiéramos ser justificados. Entienda que la encarnación de Cristo es importantísima. Y a medida que vamos entendiendo esto, pues más agradecidos somos de Dios. Ahora, ¿por qué dice acá que vino a cumplir la ley? A quitarla del medio, porque dice acá en Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados por medio de Cristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. O como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay nada que hacer para podernos justificar. Por eso les decía, si hubiese un medio de justificación para nosotros, Cristo no habría muerto ni habría resucitado, pero dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Piense hasta dónde llegó Él para poder justificar a un pecador por medio de la fe en Cristo. Es imposible la justificación si no es por medio de Él y su resurrección. Por aquí más adelante estamos en Romanos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley no va a justificar, va a declarar culpables a todos, porque todos hemos pecado. No va a justificar, dice el versículo 20 de Romanos 3, ya que por la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, por más buenas obras que hagamos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque si las obras de la ley o las buenas obras que hagamos nos pudieran justificar, Cristo no se habría encarnado, no tendríamos Navidad, no habría muerto ni hubiera resucitado. Pero si resucitó para nuestra justificación, póngale la firma que el que no reciba por la fe en Cristo esa justificación está perdido. La ley lo va a dejar con la boca cerrada y los oídos bien abiertos para escuchar solamente la sentencia. Eso es lo que hace la ley. Dejarnos con la boca cerrada, dice, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por algo tenía que cumplírsela. Vino Cristo a cumplir la ley. Aquí en el capítulo 10 de Romanos, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, para ser justificado. Ahí termina la ley.
Pero mientras tanto, usted sigue bajo la ley porque sigue haciendo cosas para poderse justificar y no se va a justificar. Y Pablo, que yo lo llamo el irreprensible de la ley, que fue el que desarrolló dos temas claves: la salvación por gracia y la justificación por fe. Para mí son las dos claves estas. Pero en el capítulo 2 de Gálatas, siendo el irreprensible de la ley, yo lo llamo así, dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo me pudiera justificar delante de Dios por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Si yo haciendo esto me puedo justificar delante de Dios, ¿para qué iba a morir Cristo? Pero murió y cerró todos los caminos. Así que Él dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, Cristo no habría venido a cumplir la ley ni nada de eso. Ella nos podría justificar, pero vimos que nos dejó fue con la boca cerrada y esperando escuchar el juicio. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, condenados y culpables, porque la ley no justifica. Lo que justifica es la fe en Jesucristo. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu